con por qué también la medicina o la ciencia queda un poco atrapada en estas situaciones tan complicadas que vivimos. Entonces, es probable que haya cuestiones que tienen que ver con los métodos, con la forma de pensar, no solamente que son utilizados principalmente para encubrir situaciones, porque estemos todos creyendo en la facultad que estamos haciendo ciencia y en realidad estamos trabajando para otro y no para lo que pensábamos que teníamos que trabajar. Uno de las grandes áreas de la medicina que hoy está cuestionada es la epidemiología. La epidemiología parece que fuera culpable de ser una herramienta para encubrir las situaciones de inequidades sanitarias. Pero también, como mencionamos inicialmente, la epidemiología surgió en un momento para mostrarnos de que el vínculo entre nuestra salud y nuestra enfermedad también estaba con el ambiente, como ya no Hipócrates y George lo mostraba antes. Entonces, bueno, eso vamos a tratar con el doctor De Petris. Ariel es epidemiólogo. Ariel ha sido el epidemiólogo que más ha trabajado con nosotros en Barrio Ituzaingó. Tiene un largo recorrido por la investigación clínica, por la investigación de laboratorio, por la epidemiología clínica. Fue epidemiólogo técnico de la OPS, trabajó en delegaciones de la OPS en varios países, incluyendo en Cuba durante varios años, discutiendo con Fidel sobre salud, como ser. Y bueno, está después de ese recorrido y de analizar también cómo se mueven las organizaciones estas globales de salud, él está ayudándonos y mucho a desentrañar qué podemos hacer de la epidemiología y cómo podemos hacer análisis de la situación. Así que lo dejamos con él. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Medardo y a los organizadores de estas jornadas por permitirme compartir con ustedes. De hecho, me da la impresión que lo mío va a ser agua tibia después de lo que ha fluido acá en las presentaciones anteriores, porque ha circulado mucha pasión, muchas experiencias de terreno, mucha emoción y realmente yo he sido testigo del crecimiento de esto que muchos han mencionado como un avance en términos de la tendencia con respecto a lo que veíamos hace años. Y me ha también contagiado un poco el entusiasmo de ver tanto las experiencias de terreno de Rosario, de Córdoba, como esta excelente presentación testimonial de la gente y sobre todo estas presentaciones de las escuelas, donde uno ve entonces que se van como ganando espacios en la toma de conciencia y también en la posibilidad de un quehacer que tienda a mejorar la situación de nuestra gente. De hecho, pienso que no estamos, y con esto comparto, porque muchas de las cosas que voy a presentar acá ya han sido dichas de alguna otra forma, y quiero hacerles previamente un comentario. Estoy de acuerdo en como que el enemigo en realidad es mucho más importante que solamente el glifosato, que es inclusive más importante que la crisis ecológica, es más importante que la crisis sanitaria y social que muchos mencionan, ¿no? Trasciende a lo que alguien alcanzó a mencionar como un modelo de desarrollo, que en realidad es un modelo de crecimiento, que contamina, que degrada, un modelo de crecimiento que concentra el capital, que toma a la naturaleza como recurso, no como un bien público, y ha llegado incluso a ser denominado, y me pareció muy feliz, como que la crisis es la crisis de un proceso civilizatorio, ¿no? Y yo quiero que nos quedemos también un poco con esa idea de que para poder modificar eso estamos luchando contra
un enemigo tan grande que vamos a tener que coordinar esfuerzos y articularnos en esfuerzos desde donde las trincheras que estemos trabajando para poder llegar a animar un poco el tema en términos de conseguir protagonismo en las ideas que queremos llevar a cabo. De alguna manera, recuerdo que en algún momento discutiendo con amigos, uno decía, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Y bueno, hay algunas cosas que se dan en este problema de la complejidad, que son las ventanas de oportunidad. Hay otras cosas que se llaman las grietas, que a veces un muro se destruye con una grieta. Vamos a tener que aprender también a descubrir ventanas de oportunidades, aprender a navegar entre las grietas y, recordando un poco a Gramsci, también recurrir a esa acción capilar, a esas capilares que circulan en las entrañas de todos los movimientos, de todas las redes sociales y de todos los contactos y relaciones que podamos hacer y de las experiencias de trabajo que podamos difundir. Creo que junto con el rugido de los movimientos sociales, esto puede ser una potenciación de los esfuerzos para llegar a buen puerto. Perdonen que con estas digresiones simplemente respondo a la motivación de recibir de las charlas anteriores. Y para esto les quiero decir también que, situado en la experiencia personal, tuve la oportunidad de cabalgar en una de estas oportunidades, de estas ventanas de oportunidad, con el trabajo en Barrio Ituzaingó Anexo, donde no solo palpité la gestión comunitaria, sino también la posibilidad que se abrió como una ventana de un fiscal que fue capaz de articular una acusación para el juicio que finalmente terminó asentando jurisprudencia de Barrio Ituzaingó Anexo. Y ahora también les quiero contar, porque también fue mencionado a partir del vector que tiende mucho a contribuir a estas modificaciones que todos estamos esperando, muy sensibilizado por lo que vi en las escuelas y la forma en que en las escuelas y en la conciencia que se genera en los chicos se puede edificar una co-construcción para el futuro. De la misma manera estoy involucrado en este momento, pero a un nivel del pregrado, en un programa, estoy como un grupo promotor de la Universidad Nacional de Córdoba, que estamos articulando un proyecto que afortunadamente ha tenido bastante buena aceptación en las autoridades, que es un proyecto de un espacio transversal para el tema de ambiente y salud, y ambiente y ecología, y todo lo que circule, todas las facultades que tengan algo que ver con la investigación, la docencia y la proyección en términos de extensión universitaria, que es muy poco lo que se hace en términos por lo menos institucionalizados. O sea, entonces yo creo que una vertiente muy importante va a ser ver cómo logramos articular todas las personas con experiencias en esto para poder trabajar ese espacio transversal que abarque a todo el escenario de las facultades de la Universidad Nacional de Córdoba a nivel de pregrado. Y creo que y una de las cosas que han aceptado de una propuesta personal es que partamos en ese espacio transversal, no directamente con la enseñanza típica académica de las exposiciones, sino que partamos con las experiencias de las problemáticas de Córdoba y de la República Argentina en general. Y que a partir de ahí vayamos articulando a todas las otras disciplinas, porque ese es el otro desafío, ¿no? Digamos que en este nuevo paradigma donde vemos todo lo que está, digamos, sosteniendo estas problemáticas que tienen que ver con tantas dimensiones, de lo social, ecológico, etcétera, que lo que necesitamos mucho más trabajo interdisciplinario, por un lado, mucho más trabajo con la gente. Entonces, partiendo desde problemáticas donde hay experiencias de mucha gente, muchas veces experiencias que están monodisciplinarias, que están secuestradas de distintas facultades, ¿no? Derecho habla de la problemática, agronomía habla de ciencias médicas, sociología, etc. Entonces presentar problemática del agua, problemática de los agroquímicos, de los agrotóxicos, perdón. Todo tipo de problemáticas que vayamos seleccionando. Hay que tener mucho cuidado. En Facultad de Ciencias Médicas, por ejemplo, hay una resistencia bastante, de Córdoba, hay una resistencia muy grande a trabajar este tema, por muchas coyunturas de tipo político, etc. Entonces, yo soy representante de Ciencias Médicas en este consejo directivo de la universidad, y lo que pensamos es trabajar
a partir del tema del agua, esta cuestión interdisciplinaria, transdisciplinaria y de trabajo con la gente, que también va a tener componentes de extensión universitaria, ¿no? Y recién dijeron algo muy cierto, ¿no? Ya no se puede hablar, lo dijeron incluso en un testimonio reciente, no se puede hablar de que estamos exentos de que este problema de los agrotóxicos no esté permeando absolutamente todas las matrices ambientales en todos los niveles y que tarde o temprano va a llegar, digamos, a entrar en contacto a través de la amplificación que pueden resultar de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un poco lo que les quería contar sobre la función de lo que estamos haciendo como una semillita más que puede resultar en algo que siempre está escondido en la Facultad de Ciencias Médicas en general, ¿no? Lamentablemente la salud pública debería estar, digamos, en un escenario, en un espacio distinto a la Facultad de Ciencias Médicas, que debiera estar, digamos, autonomizada de la égida de la Facultad de Ciencias Médicas. Pero la realidad es así, en este momento en Córdoba, la salud pública está dentro del ámbito de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, vamos a, y un poco, perdonando a la paciencia de ustedes también, vamos a tratar de ir un poco más rápido en algunas de las secuencias que ya han sido repetidas por algunos que me precedieron. Un poco el resumen era poder hablar brevemente sobre el contexto histórico y actual de la epidemiología. Medardo ya hizo la introducción sobre este padre de la epidemiología, como le llaman algunos, de John Snow, y las semillas fundantes en términos de la concepción que más o menos estamos queriendo volver a recuperar ahora. Algunos desafíos teóricos y metodológicos relacionados con estos agrotóxicos y, bueno, unas breves conclusiones. Dentro de este contexto histórico y actual, se me ocurre presentar esta imagen, bastante conocida para gente de salud pública, que es la imagen de un iceberg que está reflejando esquemáticamente algunas preocupaciones de la epidemiología que resumen un poco un proceso histórico, pero que también están muy actuales ahora, ¿no es cierto? Por un lado, en la punta del iceberg, lo que es actualmente también el énfasis y la preocupación en los casos clínicos, en los casos subclínicos, un énfasis de la epidemiología hacia el individuo, un enfoque puramente individual, con predominio sobre todo de aquellos diseños epidemiológicos que tienden a, por ejemplo, a probar ensayos clínicos, intervenciones clínicas, que son vertientes bastante seguras del complejo de la industria de la enfermedad, ¿no? Protocolos, etc. Digamos, en una rápida descenso de esto y en zonas cada vez más oscuras, pero que todavía son la preocupación fundamental de los trabajos epidemiológicos, está el tema de los riesgos individuales. O sea, trascender un poco lo de los casos clínicos y el estudio de brotes, en todo caso también otra de las preocupaciones esenciales de este camino de la epidemiología, que no dejan de ser importantes, pero digamos, están soslayando la verdadera importancia de la epidemiología para la transformación en la salud pública, ¿no? Para no seguir alimentando la industria de la enfermedad, para no seguir corriendo detrás de las epidemias. De alguna manera tenemos que contemplar toda esta temática de los riesgos poblacionales, los riesgos ecológicos, los procesos de determinación social, la caracterización de las respuestas sociales, las políticas y lo que mencionábamos hace un rato, la causa de las causas, como dirían algunas, el problema del modelo de desarrollo. Es incluso notable como, por ejemplo, el tema de los riesgos poblacionales, que en realidad, para los que recuerden un poco esto, se mide fundamentalmente a través de los diseños de casos y controles y cohortes, cómo ha tendido, digamos, a una prácticamente modificación de comportamientos del nivel individual. O sea, todavía casi ignora la importancia y hasta de hoy día se subestima la importancia de todos los otros problemas que tienen raíces poblacionales, de raíz poblacional.
Y esto está muy cerca de la ideología del culpable a la víctima, ¿no? Se ignoran todos estos procesos ecológicos, de determinación social, de políticas y, en última instancia, modelo de desarrollo, que son en realidad las determinaciones más importantes, los procesos de determinación más importantes para que ocurran aquellos otros riesgos y problemas de salud y enfermedad. Un poco para recordar que lo esencial es invisible a los ojos, el libro de Saint-Exupéry, que rescata también trascender incluso a este problema atado a las enfermedades para recuperar una epidemiología de la salud, una epidemiología que tienda a fortalecer los factores protectores, tanto del nivel individual como del familiar, como del comunitario, como del social en general, ¿no? Y esto es también cuando uno hace este acto simbólico de sembrar, de hacer crecer, de cuidar la naturaleza, ¿no? Lo anterior no reconoce la importancia, digamos, de trabajar también las potencialidades de salud que se albergan permanentemente en nuestras poblaciones y que tienden a, digamos, lograr un equilibrio sustentable entre los que vivimos en el planeta y que somos parte de esa tierra y que no podemos ni tenemos el derecho de herirla. Los pueblos originarios esto lo saben muy bien. La Pachamama no se hiere, la herida a la Pachamama es un sacrilegio. Aparte de esta configuración de estas distintas posibilidades de epidemiología, que en realidad soslaya toda la epidemiología que tiende a conocer estos riesgos ecológicos, estos determinantes sociales, estos procesos de determinación social y de políticas públicas, tenemos que esto no es una imagen estática, o sea, donde hay vida hay redes. Nosotros estamos viviendo una trama relacional. Tenemos una dinámica ecológica genética, una microbiana, una viral y parasitaria, tenemos una dinámica de tipo social, tenemos una dinámica ecológica, tenemos una dinámica de ecología política. Y esto tiene también que ver con heterogeneidad. Estos son todos desafíos que se plantean a la epidemiología. No todos los espacios son iguales a otros y tenemos que contextualizar a cada uno de esos espacios la tarea epidemiológica. Por otro lado, en este trama relacional se producen intercambios de energía, de información, que contribuyen muchas veces a una evolución y coevolución de estos sistemas que terminan como cambiando y a veces reorganizándose, ¿no? Procesos de transferencia génica, procesos que a veces implican incluso la incertidumbre, ¿no? Siempre decimos que el proceso de Barring y Tussaguó, a veces por la aparición de las mujeres con barbijo, despertó una cascada de intervenciones, de demandas, de situaciones que condujo a una reorganización y a una final, digamos, en términos por lo menos del juicio y de ciertas reparaciones y remediaciones que de otra forma a lo mejor no se hubieran logrado. Bueno, y entonces, perdonen, pero un poco para evitar, no quiero evitar repeticiones, pero creo que es inspirador volver a revisitar aquellas personas de la antigüedad que realmente estuvieron conscientes de todos estos problemas, y yo las mencioné en los pueblos originarios, que estaban muy conscientes del cuidado de la naturaleza, del cuidado de la salud, de la armonía que había que existir entre estas dimensiones. Revisitando a Hipócrates significa no solo, de alguna manera, recordar en el volumen 2 del Corpus Hipocrático lo que mencionaba Medardo sobre los aires, aguas y lugares, sino que menciona también esta frase: ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buenos los límites establecidos por la naturaleza. Esto en confrontación con lo que está, ya creo, conocido por todos, los famosos informes, tanto de la huella ecológica como del índice Planeta, que estamos llegando a un punto de quebrar la resiliencia de muchos ecosistemas y de biodiversidad en el mundo. El otro es la revisita de Virchow, un patólogo donde en la misma época de John Snow que vamos a mencionar ahora, dijo que la medicina es una ciencia social y la política es medicina a gran escala.
empezó a darse cuenta, a pesar de ser patólogo, pero era una persona muy observador y muy considerada en su época en Alemania, que lo convocaron para estudiar una epidemia de tifus, y confrontado con la realidad de esa epidemia de tifus y cómo devastaba a las personas más vulnerables, empezó a comprender este problema que es, yo creo, estas dos posiciones, tanto lo de los aguas, aires y lugares, como el problema del desafío social, o sea, la problemática ambiental, como el problema de las inequidades, dos cosas que no solo son un desafío de epidemiología, sino que están en la agenda en este momento política, científica, social, y hasta el Papa, que ha estado hablando muy seguido de esto. Bueno, con respecto a lo que, digamos, podemos hablar de John Snow y la semilla fundante de la epidemiología, prácticamente, así como les adelantó Medardo, John Snow ha sido un pionero de la epidemiología y ha tenido una vida muy prolífica en sus 45 años de vida. Él en realidad ha hecho un recorrido de todo lo que es el diseño y la concepción más importante de la epidemiología que ahora vivimos, claro, con más recursos tecnológicos, ¿no? Pero viviendo las tres epidemias que tuvo Inglaterra, desde el año 32 una, el 49 otra y el 54 otra, hizo toda una serie de trabajos que empezaron por reconocer, digamos, los mecanismos de transmisión del cólera, cuando todavía no se había descubierto la célula. Él ya estaba pensando en un material mórbido. Todo a base de experiencias que hizo en sus, tanto de las que traía de comunicaciones de lo que estaba pasando con la epidemia de cólera en otros lugares, como la que hizo ahí in situ en Inglaterra. Bueno, yo no les voy a contar toda la historia esta porque es muy linda para leerla, se la recomiendo porque está muy bueno todo, pero sí decirle las dos o tres cosas que le dieron un poco de trascendencia a partir de esas hipótesis preliminares. Al estudiar los brotes locales en Inglaterra y ver la transmisión y ver que la sintomatología clínica, lo que ahora le llamaríamos en la epidemiología descriptiva estudios de casos y de serie de casos. También estudió ecológicamente, o sea, muchos de los trabajos que se presentaron acá tienen una raíz ecológica. Él estudió porque dos compañías que tenían la toma de agua en el río Támesis, en la parte del sur del río Támesis, producían una contaminación a la gente que se servía de esas dos compañías que transportaban el agua a sus domicilios, una tasa de cólera muchísimo más alta que en el resto de Londres. Ahí empezó a sospechar, ¿no es cierto?, con esa dimensión ecológica, de estudio ecológico, la fuente esta que estaba asolando la enfermedad esta que estaba asolando a Londres. Tuvo después la oportunidad histórica, porque esto que estudió en Londres implicó después de ese estudio ecológico otro de los diseños epidemiológicos, que es el diseño transversal. Y cuando los diseños ecológicos toman información que ya está registrada en las instituciones, en este caso en Inglaterra el Registrar General Office, que era la oficina prácticamente de estadística del gobierno, y tenía nacimiento, defunciones, mortalidad por causa, etcétera, muy bien organizado, no a veces con el subregistro que tenemos nosotros. Y entonces pudo localizar todas estas muertes en los distintos distritos de Londres, y ahí hacer esa correlación que les estaba hablando al comparar cuáles estaban suministradas por cuál compañía, y darse cuenta entonces de cuáles eran las compañías involucradas. La anterior tuvo la fortuna para que una de las compañías trasladara la fuente de agua a un lugar no contaminado del río Támesis. Y entonces, esto en la epidemiología es lo que se considera un experimento natural, un ensayo comunitario cuasi experimental, porque no interviene el investigador, digamos, para asignar la causa, entre comillas, sino que se da naturalmente. Y a partir de ahí, él entonces logró, visitando los domicilios y haciendo un diseño de encuesta transversal, o sea, cuestionarios, la epidemiología de la ciudad de Zapato, yendo al terreno, con un trabajo ímprobo, pero
de los resultados que obtuvo, logró, la próxima, logró determinar, analizando, la compañía de arriba, la de Southwell y Boston, era la que estaba recibiendo el agua contaminada, y la compañía de abajo de Lambert, que eran los no expuestos, agua más limpia, digamos, no es que estaba exenta de contaminación, y entonces logró demostrar para aquella época la tasa de incidencia entre los expuestos, que eran los que estaban provistos por la compañía Southwell y Boston, y los no expuestos, que estaban provistos por la compañía Lambert, y logró probar con el riesgo relativo que había 8 veces y media más probabilidad de que tuvieran la muerte por cólera. Bueno, y mientras estaba estudiando y haciendo este análisis, ocurrió un brote muy circunscrito en una zona de Londres, de Broad Street, que con la experiencia anterior y habiendo ya estudiado algunos otros brotes de origen hídrico, lo llevó a un raciocinio epidemiológico que, digamos, le hizo pensar que la bomba de la cual se obtenían agua los pobladores de esa zona era la causante de la epidemia. Y, digamos, esbozó un mapa que realmente fue un antecedente de los famosos sistemas de información geográfica, porque georreferenció en el mapa, ¿no es cierto?, todos los casos que habían sido registrados en el área, que se concentraban alrededor de esa bomba que él después tuvo después del estudio de grandes problemas con muchas autoridades, pudo observarla y con eso cortó, digamos, la epidemia de cólera. Fíjense, ¿no? Qué importante, porque prácticamente lo mismo que estamos hablando de la proximidad de agrotóxicos con las escuelas, la proximidad y los casos, la proximidad de los depósitos agrotóxicos con la concentración. Este tipo de estudios, que son estudios de georreferenciación, que en este momento incluso hay una cantidad de posibilidades de desarrollar otras metodologías, los cálculos de distancia, los cálculos de aglomeración, de conglomerados que se llaman, pero esta es la base de este estudio que en este momento sería muy importante, y ya lo están haciendo en otros lados, poder reproducirlo en muchas de las áreas, agregándole a esto todos los factores que podrían estar haciendo la exposición, como en el caso de la bomba, ¿no? Acá serían los depósitos, etc. Pero lo interesante también de esta odisea de John Snow es que tuvo que luchar con una cantidad de cosas, entre ellas con todo el consejo venerable de científico dominante, y tardó muchísimos años en ser reconocido. Solamente le aceptaron que cortar la bomba por la presión social y por la presión de alguna gente más o menos influyente del gobierno, pero en realidad toda la teoría que predominaba, la miasmática, era la que estaba luchando contra él y desautorizando absolutamente sus investigaciones. No les doy todos los detalles, pero es muy jugoso escucharlo, leerlo en los libros que relatan la historia. ¿Y cuáles son algunas de las razones? Aparte de que había un paradigma científico dominante que no aceptaba, la persistencia de las condiciones sanitarias, a pesar de que ya se había empezado a insinuar en la reforma sanitaria, sin embargo nadie invertía en solucionar este problema de las reformas sanitarias. Esto coincide también con el inicio de la época victoriana y del capitalismo. O sea, de alguna manera hay muchas ya coincidencias que se van sumando en términos de lo que vemos ahora, ¿no? Se produjeron bloqueos de decretos para regular el tratamiento de las excretas, para interferir lo menos posible con el comercio y las ganancias de los poderosos. A Snow lo atacaron por parte de los representantes y técnicos de las compañías de agua. Se circularon un montón de beneficios para miembros del Consejo Municipal. Y fue interesante la complicidad de los medios y la identificación de un periodista que le hizo un ataque feroz en el Time en aquel momento, y que después se supo
que era secretario de una compañía que agrupaba a las empresas de agua y otras empresas de Londres. Un tipo totalmente pagado por estas compañías. O sea, cualquier coincidencia con la situación actual no es casualidad. Bueno, lecciones para nuestro desafío. Yo lo que quería enfatizar son dos cosas. De algo que desde la epidemiología ha sido bastante soslayado, bastante, yo diría, subestimado, sobre todo por la élite de los epidemiólogos más positivistas y por muchos gobiernos, etcétera, etcétera, aunque ahora están reconsiderándolo en muchos de los ámbitos científicos, que es recuperar la perspectiva poblacional, estos estudios ecológicos, estos estudios de diseño transversal, y el para qué y el para quiénes de la epidemiología, que me parece que es importante remarcarlo, que es el tema del principio precautorio, que algunos también lo nombraron, ¿no? No es necesario tener las pruebas de causalidad, entre comillas, porque aparte no hay certezas absolutas y porque aparte no entienden el concepto de causalidad, que hasta Bradford Hill dice que no es suficiente con los parámetros estadísticos, sino que hay que apelar a muchas otras cuestiones para ver cuáles son las asociaciones de tipo causal. Lo otro es el paradigma integrador, o sea, trabajó con la perspectiva tanto biológica como social, porque también hizo estudios con respecto a las diferencias entre los segmentos sociales de cada uno de estos distritos donde tenían información. El paradigma integrador implicó también algo muy importante. Él, como estudiante de medicina, vivió en el mismo barrio donde estuvo la epidemia esta de Broad, esta concentrada alrededor de la bomba, y conocía mucho a la gente, conocía el párroco, conocía a personas clave de la comunidad. Esa es la otra, creo, lección importante que dio. Respuestas que no le daban desde los niveles oficiales las consiguió con el trabajo en conjunto con la comunidad. Y lo otro, no esperar con el principio precautorio a tener todas las evidencias, ¿no? Hay un concepto que también creo que habría que transmitirlo en términos de riesgo. El término de riesgo está muy resquebrajado en este momento, porque el riesgo está muy atado a lo que se llama estadísticamente la probabilidad. Pero resulta que ahora ya se habla, y hay muchas evidencias de lo que ha ocurrido históricamente por considerar esto así, que está la posibilidad, la plausibilidad a un nivel tan importante cuando hay algunas evidencias ya, que es suficiente para establecer el principio precautorio, sobre todo cuando el impacto predecible o posible es grave, como en el caso de los carcinomas o de los problemas reproductivos, ¿no? Y les hago este solo ejemplo, hay muchísimos ejemplos en la literatura. Este ejemplo es la historia del principio precautorio. Fíjense, con el asbesto, ¿no? El asbesto es el amianto que se usa en la fabricación y que, bueno, está muy asociado al carcinoma, al mesotelioma. Fíjense, en 1898 la primera alarma, ¿no? Lucy Dean era una inspectora de sanidad de Gran Bretaña. Ya se insinuaba, ya ella estaba hablando sobre efectos dañinos que se habían registrado con este tema. Se tardó casi un siglo, y recién en 1986